buenas tardes, profe. Muy bien, muy buenas tardes, estimados alumnos de tercero de secundaria. Estamos a punto de empezar la sesión número 5 en el área de geografía. Reciban mis saludos cordiales cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud y con el cuaderno listo, al igual que con las ganas para empezar esta sesión. Vamos a pasar rápidamente a las normas de clase. No olviden escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Esa es una de las indicaciones. ¿Qué más tenemos por acá, profesor Luis? La cámara web es importante para poder desarrollar la sesión, al igual que el audio. Usted, el educando, ingresa con su nombre completo para evitar inconvenientes y por su seguridad. Las clases son copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, máximo hasta las 6 de la tarde, las evidencias. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes, y es importante enviar los productos de clase según la fecha programada. Eso es básico. Para el día de hoy tenemos la industria en el Perú. Hemos trabajado en la clase pasada agricultura, ganadería. Ahora vamos a ver lo relacionado a la industria. Recuerden que el correo del salón es sociales307 para enviar evidencias y o productos. Para trabajar este tema, nos vamos rápidamente a la lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp y que yo te recomiendo que lo puedas imprimir y que lo puedas leer, obviamente, junto con el profesor, porque lo vamos a trabajar tanto en la semana 5, es decir, hoy día, como en la semana 6, la próxima clase. Es una lectura bastante larga y es un tema bastante interesante a su vez. Muy bien. Voluntario para empezar con la lectura, por favor, rapidísimo, mano levantada. ¿Y quién se quiere ganar los puntos simplemente por leer? Nada más, es algo bien fácil, es algo bien básico. Empezamos por ahí, algún voluntario. Muy bien, Greco Julián, el gran Greco Julián. Adelante, Greco. La industrialización en el mundo y el Perú. Sigue, Buenas Greco. tardes, profesor. La Buenas tardes. revolución industrial supo, a su vez, las revoluciones de la agricultura, los transportes, la tecnología y la demo- demografía. Las principales bases de la teóricas de la revolución industrial fue la doctrina del, del liberalismo económico, creada por Adam Smith en 1720 y 1790 y Daniel Ricardo 1772 Muy bien, el gran Greco Julián. Muy bien, y Greco. 1790, entre otros. Muy bien, Greco Julián. Ahí nada más, Greco. Vamos a ir rápidamente a los puntos de clase. Es importante la participación. Tenemos acá en pantalla ya la evaluación oral para los chicos de tercero y secundaria, los educandos en este caso. Y Greco ha sido voluntario, pues, o sea, ha sido el primero, ¿no? Y por ser el primer alumno, Greco va a sumar 2 puntos, ¿no? Por ser el primero, ¿ah? Por tener la voluntad, la iniciativa de leer rápidamente. Muy bien, Greco. Ahí está. Vamos a subrayar. Yo te invito a que puedas tener la lectura en tu mano, que puedas imprimirla, porque esto te va a ayudar, obviamente, a poder entender mejor, a subrayar, Profe, técnica subrayado. Dime, Greco Julián, te escucho. profesor, tengo que imprimir la lectura para la siguiente semana. ¿También va a venir Sí, la misma lectura? es la misma lectura. Muy buena pregunta, Greco. Excelente. Eso merece otro punto, Greco. ¿Ah? Te veo hoy día bien participativo. Muy bien, Greco. Has llegado a 18 rápidamente, Greco. Entonces, profesor, sí, vamos a trabajar esta lectura para la semana hoy, o sea, la semana 5 y también la semana 6. Yo, ¿sabes qué les recomiendo a todos los estudiantes? A todos, sin ninguna excepción. A todos les recomiendo algo bien sencillo. ¿Qué cosa, profesor Luis? A todos les recomiendo que impriman la lectura. Obviamente lo estamos haciendo, lo estamos subrayando juntos, pero también les recomiendo que resuelvan esto de acá. Estas preguntas yo les recomiendo que lo resuelvan en su casita, porque la próxima clase, en la parte práctica, yo voy a preguntar, por ejemplo, pregunta uno, ¿cuál es la respuesta? Y mano levantada, y pongo nota, ¿no? Punto, punto, punto. Entonces tiene más posibilidades de tener una nota más alta, obviamente. Yo te recomiendo que lo desarrolles este fin de semana, porque lo vamos a trabajar en la próxima clase también. Bueno, obviamente lo vamos a resolver juntos, pero la idea es que yo pregunte y que tú puedas responderme de manera correcta. Muy bien. Entonces vamos a subrayar lo que ha leído el gran Greco Julián.
Greco Julián nos habla de Ya la lo imprimí, industria. profesor. Muy bien, gracias, Greco. Greco Julián nos habla de la industrialización en el mundo y el Perú, ¿no? Y nos habla además, dentro de la lectura que él ha podido hacer, que, profesor, existen representantes de este tema de la industria, ¿no? La revolución industrial, vamos por partes, ¿ah? Vamos por partes, vámonos a la pizarra temática. Y la revolución industrial en el mundo, vamos a ponerle un color negro, ahí está. La revolución industrial, chicos, la revolución, ahí está, revolución industrial en el mundo se dio, no te vayas a olvidar de eso, ¿ah? El mundo ha experimentado tres, o mejor dicho, dos revoluciones bien interesantes, ¿no? Una de ellas se dio en el siglo XVIII. Otra de ellas se da en el siglo XIX, ¿no? Y algunos hablan de la última, que ya lo van a llamar globalización, que forma parte del siglo XX, ¿no? El tema de que está presente en todos los países. Bueno, en el siglo XVIII la revolución industrial surgió en Inglaterra. En Inglaterra. En el siglo XIX surgió en Inglaterra, pero también surgió en otros países como Estados Unidos, otros países como Japón, por ejemplo, otros países como Alemania y como Francia, por ejemplo, ¿no? Y en el siglo XX ya hablamos de un tema de competencia en todos los estados, liderada básicamente por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿no? La URSS en plena Guerra Fría. Bueno, la revolución industrial entonces es el proceso por el cual el hombre puede transformar la materia prima lo puede transformar en una manufactura. El ejemplo clásico tenemos con el algodón. El algodón es una planta que el hombre puede aprovecharla para convertirla en una prenda, ¿no? En una camisa. Ya está. Pero para que la planta se convierta en la camisa, necesita algunos factores, como por ejemplo el trabajo del obrero, ¿no? Como por ejemplo, profesor, una máquina, sobre todo, máquina que transforme eso, pero esto no sería posible, el trabajo ni la máquina no sería posible si primero no existe una ciencia que pueda hacer que el hombre fabrique máquinas. Y para que exista una ciencia, se requiere transformar y desarrollar algo importante. Pregunta, ¿un país científico es un país que primero ha invertido en qué? Mano levantada. Silva Capa, te escuchamos, Silva Capa. En el estudio, profesor. ¿Y eso qué palabra es? El estudio, ¿qué palabra es? Es una palabra bien sencilla. Hay que invertir en qué, Silva Capa. Ayer lo dejé tarea en DPCC, por ejemplo. Imagino que lo han visto. ¿En qué había que invertir? Primero, fundamental, Silva Capa. Silva. ¿Educación? Muy bien, Silva Capa. En educación. Eso es lo fundamental. Muy bien, Silva Capa, ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos a ver a Silva. Acá está. No puedes desarrollar industria. Mira cómo es la cadena. No puede haber industria si primero no hay máquinas. Y no puede haber máquinas si primero no hay ciencia. Y no puede haber ciencia si no hay educación de calidad. Así de sencillo. Es todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer país que revolucionó? Inglaterra. Fue un país donde se invirtió rápidamente en educación. Una educación que permitió al hombre inglés desarrollar ciencia. Una educación que tiene sus orígenes en la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Por ejemplo, tú ayer cuando me mandaste la tarea, imagino que has observado muy bien el debate. A ver, pregunta, por ahí vamos a hacer un spam de la tarea. ¿Qué prometía, por ejemplo, Keiko en educación? A ver, los que han visto el video y los que han hecho su tarea, levanten la mano. ¿Qué prometía? ¿Qué era lo que más sobresale en sus propuestas? A ver, Coveñas, te escuchamos. Crear más de 3.000 colegios y regalar tabletas tecnológicas, canastas Ya, tecnológicas. tabletas y colegios fue una de las cosas que prometió, bueno, que promete, ¿no? Porque todavía no se sabe si va a ganar o no, pero bueno, Coveñas, muy bien, hablaba, Keiko hablaba sobre las tabletas tecnológicas,
sobre la construcción de 3.000 colegios, y bueno. A ver, ¿qué prometía Castillo en educación? Mano levantada. Castillo, los que han hecho la tarea. A ver, Coveñas, te escuchamos. Invertir el 10% del PBI en educación Solamente eso y prometió. mejorar la infraestructura de los colegios. Ya, yo creo que con la inversión del PBI ya era bastante, ¿ah? ¿No? Pero también yo por ahí he escuchado que Pedro del Castillo, o Pedro Castillo en realidad, ha invertido también, o piensa abrir, o piensa crear, en todo caso, que es el término correcto, un ministerio de ciencia y tecnología, ¿no? Justamente aquí estamos hablando de ciencia, mira, ciencia y tecnología. Entonces, sin la ciencia no puede haber máquinas y sin máquinas no hay industria, ¿no? Esa es la cadena. Bueno, eso es lo que nos menciona un poco la lectura que ha leído su compañero Greco Julián, ¿no? Profesor, la revolución industrial nace a partir de una base teórica, y esa base teórica tiene que ver con una doctrina de liberalismo económico, ¿no? ¿Qué es el liberalismo económico? Lo que sucede también es algo importante en la historia, que Inglaterra desarrolla la industria porque Inglaterra no tenía colonias, no tenía muchas colonias como en España, que tenía América y sacaba oro y plata de América. Entonces Inglaterra se vio en la necesidad de invertir en industrias y quería convertirse en un país competitivo. Y esa necesidad obligó a qué? A educar a su gente, obligó también a romper con la Iglesia Católica. Los ingleses adoptaron otro tipo de religión que obviamente justificaba el trabajo. En Inglaterra el trabajo fue algo muy importante. Y es por eso que en esa época, siglo XVIII, aparecen dos personajes que ha leído también Greco Julián. Uno de ellos es Adam Smith, el padre del liberalismo económico, ¿no? Adam Smith, que hablaba de que el Estado no debe intervenir en la economía. Y otro de ellos es David Ricardo, también, que habla sobre las ventajas comparativas, ¿no? Por ejemplo, David Ricardo habla de que en el mercado una persona prefiere comprar un vehículo o un objeto o una materia que cueste barato o que cueste poco y que sea muy productiva o rentable. Ejemplo, si el Perú fabricara carros en la actualidad, sería muy interesante y muy bonito. Pero si nuestros carros los fabricamos en el Perú y luego lo ponemos a vender en el mundo, nadie lo compraría. No porque sean de mala calidad, sino porque serían muy caros. Por ejemplo, un carro fabricado en el Perú podría llegar a costar $100.000. Pero un carro fabricado en Japón o Estados Unidos vale en el mercado $20.000 o $15.000. Entonces, ¿qué prefiere el mercado? ¿Comprar un carro de 100.000 o un carro de 15.000? Total, el carro de 15.000 es prácticamente igual o quizás hasta mejor que el de 100.000. Eso se llama ventajas comparativas. David Ricardo dice que un país debe seguir la línea de aquello en lo cual se desarrolla mejor. Bajo esa idea del liberalismo es que el Perú sigue siendo un país exportador de materia prima. Entonces, si Inglaterra empezó su revolución industrial en el siglo XVIII, el Perú está en el siglo XXI y todavía no empezamos. Entonces, para empezar al menos algo, hay que empezar, ¿por qué? Por cambiar el sistema educativo. Mientras el sistema educativo, mientras todos los alumnos de todo el colegio no reciban una educación de calidad, no podremos desarrollar industria, lamentablemente. Esto es la pieza fundamental, la educación. Y aquella persona que entiende que esto es lo más importante, será una persona exitosa en su vida, definitivamente. Muy bien. Entonces, seguimos bajando la línea de tiempo y ahí está lo que te he mencionado, mira. La primera revolución industrial en el siglo XVIII, la materia prima fue el carbón y el vapor. La segunda revolución industrial, el petróleo, electricidad, ¿no? Siglo XIX. Y para el siglo XX, la tercera revolución industrial nuclear, ¿no? Época de bombas atómicas y todo eso. Bueno, en el caso del Perú, la situación ha sido diferente. Mira, regresamos. Recién el Perú activó su industria en los años 40. Mira, recién en 1900. ¿Cuánto tiempo había pasado? Recién hay una ley de la industria en el año 50, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo había pasado? Y recién empiezan las primeras máquinas a funcionar en los años 60.
No, recién. Y para el año 2000, 2001, 2003, la industria recién es un 16,4% de la población. La gente en el Perú no trabaja en industria. El peruano es emprendedor, vende ropa, vende comida, vende celulares, pero no tiene o no hay una industria donde trabajar. ¿Por qué, profesor? El claro ejemplo es Inglaterra, nuevamente, volvemos a Inglaterra. Inglaterra puede pagar a futbolistas como, por ejemplo, Salah, como de repente, profesor, jugadores caros en la Premier League, porque todos los equipos de la liga están ligados a la industria. En Inglaterra todo es industria. En Londres hay industria, en profesor, de repente Newcastle está ligado a la industria, ¿no, profesor? En Leicester a la industria. Cada país, cada equipo de Inglaterra está ligado a la industria. Hay fábricas, hay obreros. Hay un futbolista de Leicester, Bardi, que trabajaba de obrero en una fábrica y luego se iba a entrenar. En Inglaterra es común ver fábricas, chicos, de todo tipo, desde cocinas hasta carros. En el Perú no hay eso. Entonces, hay una gran ventaja, que no lo digo yo, lo dice la línea de tiempo en cuanto a la industria en el Perú. Pregunta entonces que es bien sencilla. La industria en el Perú entonces es desarrollada o limitada. ¿Qué dices tú? Levanta la mano. Por todo lo dicho, ¿la industria en el Perú es desarrollada o es limitada? Mano levantada. El gran Coveñas Vázquez, te escuchamos. Es limitada. Claro, es limitada. Para empezar, la única universidad grande en Lima, nacional, que trata de generar cierta industria, es la UNI. La UNI. Y después las demás universidades sí tienen carreras, pero no son sobresalientes, no son sobresalientes, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más sobre la industria. Entonces, voluntario, por favor, cualquiera, rapidísimo. Liliana Juan de Berríos. Adelante, Liliana Juan de Berríos. La industria es la actividad económica más importante para el desarrollo del país. Consiste en el proceso de transformación de materias primas en productos semielaborados o manufacturados, conocida también como actividad manufacturera. Los países que controlan la economía mundial son los más industrializados del mundo y se reúnen actualmente formando el G8 o Club de París. Sigue, sigue. Factores del desarrollo industrial. La industria está conformada por una serie de elementos que le van a permitir lograr asentarse y posteriormente desarrollarse de alta productividad y rentabilidad. Sigue. ¿Qué factores son? Industria, materia prima, trabajo, mano de obra calificada, fuentes energéticas, capital. Muy bien, Rodríguez. Ahí nomás, muy bien, ahí nomás. Vamos por acá entonces. Rodríguez. Rodríguez Rojas María. Muy bien, Rodríguez Rojas. Profesor, a ver, vamos por partes. ¿La industria es una actividad económica? Sí, eso es cierto, eso es verdad. La industria es una actividad económica que pertenece a qué sector? Levanta la mano. Al sector primario, secundario, terciario. ¿A qué sector de la economía pertenece la industria? Levanta tu manito. Es algo bien fácil, bien sencillo. ¿A qué sector de la economía pertenece la industria? Michael Hernández. Sector secundario, profesor. Muy bien, Michael Hernández. El sector secundario, pues. La industria pertenece al sector secundario. Michael Hernández, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, ¿qué es el sector secundario? Recuerda que acá hay una palabra clave. La industria es una actividad económica que consiste en transformar materias primas, ¿no? Y esa materia prima lo voy a llevar a hacer una manufactura. Entonces, profesor, eso lo hace el sector secundario, pues sector de la transformación. Ahora, en el mundo existen países altamente industrializados, que son llamados o conocidos como el Grupo de Ocho, o también llamado el Club de París, donde se reúnen. ¿Qué países están ahí? Bueno, uno de ellos es Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, para que un país sea industrializado, debe tener los siguientes factores. Factor número uno, debe tener materia prima.
Por ejemplo, debe tener hierro para las máquinas, debe tener cobre para las máquinas, debe tener algodón para la vestimenta, debe tener alimentos como el pescado, debe tener tierras, debe tener un montón de recursos que imagínate que el Perú tiene todo eso. Materia prima. Un país que quiere industria debe tener mano de obra, pero sobre todo calificada, ¿no? Es decir, profesor, gente que se haya preparado muy bien, que tenga la capacidad de poder crear una máquina, de poder dirigir una fábrica. Eso en el Perú como que no es lo que abunda. En el Perú tenemos más mano de obra técnica. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico y un calificado, entre comillas? Que el técnico de repente estudió en un instituto, es muy bueno, muy responsable, pero tiene un límite debido a su formación, ¿no? Mientras que el calificado estudió en una universidad, siguió estudiando de repente un posgrado, una maestría, un posgrado de repente, un doctorado, hizo de repente una pasantía en una universidad del exterior. Entonces, obviamente tiene bastante teoría que le permite respaldar su trabajo, ¿no? Mano de obra calificada. Y eso en el Perú como que más o menos, no hay mucho. Fuentes energéticas, por ejemplo, profesor, una fuente energética es el petróleo. Fuentes que movilizan la industria, petróleo que en el Perú abunda, gas que abunda, litio que se ha descubierto hace poco y abunda. Y también debería tener capital, dinero para invertir, dinero para comprar máquinas, para comprar insumos, para comprar territorio, ¿no? Por ejemplo, la industria Ford, que vamos a ver en la siguiente sesión, es un complejo enorme que tiene que ver con el tema de la industria, ¿no? Y que el Perú debería imitar además. Bueno, eso, todo este esquema lo resumimos acá. Mira, vamos a ir al título, Industria en el Perú. La industria, dice acá, ala, el grupo de los 8. Te voy a dar un minuto para que me menciones cuáles son los países que están en el grupo de los 8. Levanta tu mano. A ver. Dianita Quipuscoa, adelante, Dianita. Inglaterra, Francia, Rusia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania. Italia, Japón y muy bien, Dianita Quipuscoa, excelente, ¿ah? Muy bien, ahí están los 8. Entonces, Quipuscoa, Dianita, acá está, muy bien. Perfecto. Siguiente. Pero hay un detalle, pues, y está marcado. Este país ya no forma parte del grupo de los 8. ¿Quién, profe? Los rusos se fueron, ¿no? Entonces, el grupo de los 8 son las economías más industrializadas del planeta. ¿Ya? ¿Perú no está acá? No está acá, Perú. No somos un país industrializado, pues ya te he dicho ya. Entonces, si algún día te quieres ir a trabajar a otro país, elige uno de ellos. Y vas a trabajar seguramente y vas a ganar muy bien, pero vas a trabajar muy duro, ¿no? Posiblemente más que en el Perú, pero también vas a ganar bastante bien, ¿no? Entonces, si te quieres ir del país, elige uno de ellos. Vete a Alemania, Japón. Claro, que el problema va a ser el idioma, pues. Porque en ninguno de ellos hablan el castellano mayoritariamente, ¿no? Así que estudia tu inglés, o tu francés, o tu alemán, o tu ruso, ¿no? Lengua del poder. Bueno, siguiente. La industria. ¿Qué cosa es la industria? Es una actividad, obviamente, transformativa, porque parte de esto que es la materia prima, ¿no, profesor? Lo voy a convertir en ¿qué? En una manufactura. Mira, el hierro lo convierte en acero. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿No? Actividad transformativa. Ahora, para poder desarrollar este proceso, se requiere de factores. Factor número 1, pregunta, ¿esta imagen a qué factor representa? Levanta la mano. ¿Esta imagen a qué factor representa? Un país que debe tener industria, o que quiere tener industria, o que desea tener industria, debe tener qué factor. Este factor, esta imagen a qué factor representa. Levanta tu manito, yo sé que tú sabes. Lo hemos leído hace un minuto. Hace un minuto lo hemos leído. Levanten la mano, pues. Coveñas. Productiva. No, hay un factor. Acá se ve el algodón, se ve el trigo, se ve la caña, la madera. ¿Y este qué factor es? Lo hemos leído hace un minuto. Si un país quiere ser industrializado, debe tener qué cosa. Vamos, tú sabes. Silva Capa tiene la respuesta. Dime, Silva. Materia prima. Muy bien, Silva Capa, excelente, ¿ah? Materia prima.
Si un país quiere ser industrializado, tiene que tener materia prima. Si no tiene materia prima, no va a poder lograr nada, nada de nada, nel, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más, profesor Luis Aníbal? Mira, si un país quiere ser industrializado, debe tener eso de ahí. ¿Eso qué cosa es, profesor Luis? Eso es capital, pues. Dinero para comprar máquinas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las máquinas reemplazan al hombre porque permiten ganar tiempo y ahorrar costos. ¿Tú te imaginas que los hombres estén pintando su carro? Se demorarían horas, días, meses. Hay máquinas que pintan rápidamente todo. Los vehículos que vienen de importación. Otro factor es esto. Esta imagen, ¿qué factor representa? ¿Qué factor representa Michael Hernández? Trabajo, mano de obra calificada. Muy bien, Hernández, correcto. Esa imagen representa el trabajo. Si un país quiere ser industrializado, tiene que tener mano de obra calificada. Siguiente, vamos a ver. Esa imagen, ¿qué representa? Si un país quiere ser industrializado, Liliana Juan de, te escucho. Fuentes energéticas. Fuentes energéticas, claro, como el carbón, como el petróleo, como el gas. Muy bien, Liliana Juan de Berríos, Angélica. Profesor, yo hace un momento también leí, Ah, muy bien, gracias, Liliana Juan de Berríos, Angélica. pero Muy le bien. pusieron al punto a otra compañera. ¿A quién le puse? ¿A quién? María. A María. Pero María también había leído, ¿o no había leído María Rodríguez? Yo había escuchado que María había leído, me equivoco. María, ¿me escuchas? ¿También has leído? No, profesor. No has leído, entonces me equivoqué, perdón. ¿Ya? Entonces estaba mirando mal ahí, ya, ahora sí. Muy bien, correcto. Seguimos entonces. Entonces, profesor, estos son los factores que debe tener un país que quiere hacer industria. Si no tiene estos factores, los cuatro A, no puede pensar en ser industrializado. Pero, profesor, yo he ido a Rusia, a Canadá, y ahí hace mucho frío, ahí no hay esto. Bueno, si no lo tienen es porque lo compran, pues hijo, ¿no? ¿Y a quién le compran? A países como el Perú, ¿no? Si uno investiga un poquito más, los minerales, el petróleo y todos los recursos son vendidos. ¿A quiénes? A esos países. Y con esa plata el Estado debería invertirlo en obras, ¿no? Educación y salud sobre todo. Bueno, ¿a dónde va el dinero? La respuesta es corrupción. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá, pero antes de retirarnos, vamos a llamar la asistencia. Si me escuchas, levanta la mano, por favor, obviamente, y me dices presente nada más. Eso es todo. ¿Se encuentra Ashley Bravo? No está. Cobeña sí está porque ha participado. Efio y Brian y Kevin, los gemelos. Los gemelos están. Los gemelos. No están los gemelos. Siguiente. Hernández sí está, participó. Guaripata Monje Flavio. Guaripata. Juan de Berríos está. López Maluki John. Presente. Muy bien. Neira Guamaní Jr. Presente, profesor. Quipuscoasi está. Quispe, el gran Quispe está. Terry. Sí, profesor, presente. Muy bien, correcto. Rivas Yagento Leslie. Rivas Leslie. No está. Rodríguez sí está. Sánchez Vizcarra Angelí. No está. Silva Capa está. Vázquez Acevedo está. Villanueva Carrera Piero. Villanueva Carrera. No está Villanueva Carrera. Bueno, entonces, profesor, tenemos acá lo siguiente. En el cuaderno van a copiar este mapa conceptual por el momento y no olviden de terminar la lectura y si pueden, si les interesa ganar más puntos en la próxima sesión, desarrollar la parte aplicativa del libro, que la próxima clase voy a empezar a preguntar uno por uno. Muy bien, chicos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. No se olviden darle un like al video y nos vemos en una próxima sesión. Gracias por todo. Un abrazo.